Buenas noches y feliz sábado a todos. Mi tema es sobre la homosexualidad en la Iglesia Católica. No tanto en la Iglesia, lo que acontece ahí, sino cómo la Iglesia se ha colocado en posición hacia ese tema a lo largo de la historia. Em, Creo que estamos conscientes que la Iglesia tiene una postura muy conservadora, anti-gay, anti-homosexualidad. em, que eso tal vez había sido más grave en el pasado, tal vez estamos conscientes de eso también, pero al preguntarme sobre el tema, me di cuenta que no conocía bien la base, la lógica, la teología, la hermenéutica de la iglesia. ¿Y qué realmente hizo la iglesia en la historia em, en ese aspecto? ¿Qué ha hecho? Entonces quiero compartir con ustedes básicamente historia y vamos a ver algunos datos y algunas fechas que son interesantes porque corresponden con hitos en la historia que ya reconocemos. Y como ustedes recuerdan todos, eso es la línea de la falsificación. Y si la línea de la falsificación obviamente está muy cerca a nuestra línea en todos los temas y no va a sorprender que la Iglesia Católica también despertó al tema y ha anunciado medidas y cambios. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar aquí una línea y con esa línea quiero llevarles a lo largo de esa línea para que podamos un poco mantener la idea del desarrollo, porque no solamente quiero hablar de la actualidad, sino dar un repaso histórico. Entonces me dura un poquito mucho aquí. Voy a reiniciar el programa. Ya, ok. Ustedes saben que la historia hoy en día divide la historia de la Tierra en 4 siglos o 4 partes. La Edad Antigua, la Edad o la Antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la Era Contemporánea. Y entonces voy a empezar con la Antigüedad, porque ahí empieza la historia de la Iglesia. No es la historia de la Iglesia Católica, aunque según ellos ya ven su historia empezando ahí. Y aquí coloco una línea de tiempo para que podamos un poco tener la idea del desarrollo. Si eso es aquí el año 31 después de Cristo, la cruz, tenemos, ¿cuál es el siguiente gran evento? Tal vez dirían 34, sí, pero yo estoy pensando en el año 70 después de Cristo como un marcador, ¿no es cierto? La destrucción de Jerusalén. Antes de esto, aparece un texto. Ese texto aparece en los años, se estima antes de la destrucción de Jerusalén. Tal vez, como podemos poner más o menos 65 antes, después de Cristo. Y ese texto se llama Didache. Así se pronunciaría, ¿no? Didache. Se escribe así. Didache. Ese texto es un texto, el primer texto cristiano de órdenes y reglas.
de la iglesia, para la iglesia, y probablemente fue usado por congregaciones cristianas. ¿Ok? Y ese es el primer texto que tiene, después de los escritos bíblicos, por supuesto, que tiene mención acerca del tema de la homosexualidad. Y ese texto es importante porque influyó sobre los pensamientos de los padres de la iglesia. Tenía pues su impacto. Y un mandamiento es: no corromperás a niños, a los niños. ¿Ok? Y específicamente se refería esto a tener relaciones homosexuales con niños o tener prostitución masculina. Ok, esos dos casos fueron regulados y ese texto pues habló de eso. Ok, tenemos la destrucción de Jerusalén. Aquí en el año 100 ubicamos más o menos la muerte de el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y 150, en ese periodo, entre 150 y 215, tal vez en los años 200, estamos hablando entre unos 70 o 100 años después de la muerte de Juan, ¿ya? Relativamente joven en la era de los cristianos. Hay este padre de la iglesia, Eusebio de... Clemente. También fue perseguido por la persecución contra los cristianos de Alejandría. Clemente de Alejandría reprendió a los paganos por adorar a los dioses que se entregaban al libertinaje de los niños. Entonces, él apunta, si yo entiendo bien aquí, a esta práctica entre los griegos de tener relaciones homosexuales con jóvenes. ¿Ya? Hemos aprendido de esto con la anciana Tess. Ok. Siguiente. Estamos hablando aquí ahora ya un poco saltando, ¿no? Unos 200, unos 100 años más adelante es cuando Eusebio de Cesarea, ¿no? Esos son los padres de la iglesia cristiana, ¿no? Escribe que Dios había prohibido todo matrimonio ilegal y toda práctica indecorosa, así como la unión de mujeres con mujeres y los hombres con hombres. Esos textos, por supuesto, son importantes porque la iglesia entiende a esas personas como los que encaminan la iglesia, ¿no es cierto? Los primeros líderes de la iglesia católica. 314, tenemos un concilio. Eso es el concilio de Ancira. Este concilio se convierte en la fuente estándar. Estándar de la literatura eclesiástica acerca del tema de la homosexualidad. Ya, ok, tenemos aquí primera vez un concilio que toca ese tema. Ok. ¿Qué dice ese concilio? Dice que los que han sido o son culpables de la lujuria bestial. Perdón, ¿cómo se llama el concilio? Ancira. Ah, gracias. Y Ra. Ok. Los que son
sido culpables de la lujuria bestial. Penitencias cuya severidad varía de la edad y el estado civil del infractor. Entonces, si eres más joven, menos culpa, ¿ya? Si eres niño o adolescente, menos culpa que uno que es adolescente, que es mayor de edad. Y también del estado civil del infractor. Permitiendo el acceso a la comunión solo a la muerte para un hombre casado de más de 50 años. Impusieron una penitencia también a los profanadores de sí mismos con bestias, siendo también leprosos que han infectado a otros con la lepra de ese delito. Entonces aparecen entonces esas agresiones o esos términos que descalifican o rebajan o califican la homosexualidad. Entonces, escuchamos este término lujuria bestial o leprosidad. Esto es algo que va a aumentar y va a empeorar en esa historia. Primeramente es simplemente homosexualidad, un hecho, no se aprueba, pero empiezan a aparecer esos términos. ¿Vienen para referirse a esto? Sí, exactamente. Eso es como lo empiezan a llamar. Ok. Los homosexuales. 347 hasta 407 tenemos un hombre que se llama Juan Crisóstomo, todos padres de la iglesia. Era arzobispo de Constantinopla, ¿okay? En el reino, en la parte oriente del Imperio Romano. Él fue vocal y él escribió un discurso sobre Romanos 1, 26 a 27. Voy a compartir aquí el texto de lo que él escribe. A ver. Crisóstomo, ahí lo tienen, ahí lo ven. Dijo, todos estos afectos eran entonces viles, pero principalmente la loca lujuria de los varones. Porque el alma es más la que sufre en los pecados y más deshonrada que el cuerpo en las enfermedades. Los hombres han hecho un insulto a la propia naturaleza, y aún es más vergonzoso que esto cuando incluso las mujeres buscan esas relaciones, que deberían tener más vergüenza que los hombres. Continuó describiendo la homosexualidad como un pecado peor que el asesinato. Y dije, wow, cuando yo escuché eso, dije, peor que el asesinato. No muere nadie ahí en ese momento, pero es peor que el asesinato, según él. ¿Ya? El castigo se encontrará en el infierno para tales transgresores. Señaló que las mujeres también podían ser culpables del pecado, tanto como los hombres, aunque las primeras además perturbaban la jerarquía patriarcal a través de tal acto. Crisóstomo creía que la pareja masculina pasiva había renunciado efectivamente a su hombría y se había convertido en una mujer. Tal individuo merecía ser asesinado, expulsado y apedreado. Crisóstomo influyó especialmente en la formación del pensamiento cristiano primitivo de que el deseo entre personas del mismo sexo era un mal que, en última instancia, daba lugar a la injusticia social, alterando la interpretación tradicional de Sodoma como un lugar de inhospitabilidad a una de la que las transgresiones sexuales de los sodomitas pasaban a ser primordiales. Ok, entonces tenemos aquí Crisóstomo y su postura, y ya, como ustedes han visto, eso ya es bastante extremo, ¿ok? Porque de describir y oponerse a este asunto, ahora hemos pasado a
hemos pasado a calificarlo aún más grave. Primeramente lujuria bestial, leprosidad, y él dice, peor que un asesino. Y también pide ahora la muerte o el castigo de muerte. Y encima también empieza a calificarlo, ¿no es cierto? Hombres que hacen eso se hacen mujeres, entonces bajan en la escalera, ¿no? En su grado, en su estado de ser, una grada más abajo, ahora son como mujeres. Y las mujeres que hacen eso es aún peor, dice. Bueno, entonces tenemos ahora, ustedes ven, ¿no es cierto? Es una cosa de una postura y decir, bueno, eso está mal lo que hacen y eso es la consecuencia. Y ahora empiezan ahora esas agresiones verbales, calificaciones y esa técnica de básicamente ensuciar a esas personas mediante las palabras. ¿Ok? Y no olviden, era arzobispo de Constantinopla. Justiniano, también en Constantinopla, ¿no es cierto? Primero, que vivía de 482 hasta los años 500, Justiniano. Él decretó que a todos los capturados por pederastia, esto es tener relaciones con niños del mismo sexo, se amputaran los genitales. Entonces tenemos aquí castigo de amputación de genitales. Justiniano. Muchos homosexuales fueron arrastrados a raíz de ese decreto y murieron a causa de sus heridas. Se creó un ambiente de miedo, obviamente. Eso es Justiniano. ¿Te recuerdan, no es cierto, Justiniano, que decretó que el obispo de Roma o la iglesia de Roma es la madre de todas las iglesias? Es lo importante. Y en su tiempo, entonces nosotros comenzamos a contar 538, los 1260 años. Ok, estamos casi llegando a la Edad Media. No, estamos ya entrando a la Edad Media, ¿no es cierto? Ya está, en ese tiempo de Justiniano ya empieza la Edad Media. Normalmente, o muchos dan el comienzo de la Edad Media en el año 476. ¿Alguien recuerda qué pasó en ese año? ¿Qué año, perdón? 476. Comienzo los 1500, no más después, 1520. No es una fecha profética. Es simplemente la caída de Roma occidental. Y esa caída de Roma occidental, para los historiadores, da inicio a la Edad Media. Ok. Ahora, lo que pasa a esa altura de la historia es que el término empieza a usar el término de sodomía, el pecado de Sodoma, ¿no es cierto? Y ese término va a incluir diferentes cosas, diferentes actos. Homosexualidad. Los homosexuales son calificados como cometiendo sodomía.
También bestialismo, personas que tienen relaciones con animales. El coito heterosexual, pero no vaginal. Bien, sodomía. También el coitus interruptus. Bien, sodomía. Masturbación. Considerado como sodomía. Sexo anal, etcétera. ¿Ya? Entonces, las autoridades de la Iglesia Católica empezaron a identificar cada vez más como el acto más atroz de todos los pecados. Obviamente, colocando homosexualidad en el mismo rango como tener sexo con animales, obviamente pone a ese acto a un nivel muy diferente en la percepción de las personas, ¿no es cierto? Y lo degrada de la realidad de donde está a otro nivel, lo pone en otro nivel, colocándolo en el mismo ámbito. Eso es lo que la iglesia hace a propósito. Y empiezan entonces a cazar. Empiezan casas de sodomitas, o sea, todos que de una u otra forma entran en ese grupo. Esos son los dominicanos. ¿Por qué son importantes o famosos los dominicanos? ¿Alguien recuerda en la historia católica? Los frailes dominicos. Ellos son los que empiezan la orden de los jesuitas, ¿no? ¿No? Yo no sé si nace de ahí, puede ser. Pero yo pensaba en otra cosa. Los dominicos han hecho algo. Ellos han tomado un papel muy importante en la Inquisición. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí estamos hablando de la Edad Media. Eso acontece en la Edad Media, donde ustedes ven cómo como este asunto llega a ser cada vez más grave en la historia de la Iglesia, ¿no? Los términos cambian, la hostilidad empeora, las medidas de control, las medidas de castigo empeoran. Muerte, amputación, persecución, clasificación entre otros actos contra la ley, etc. Tenemos primera vez, yo noto que un papa habla algo sobre el tema, eso es el Papa León IX. Y él dice la homosexualidad es sucio, es un vicio execrable y un vicio obsceno. Aquí y luego aquí. Obsceno, execrable, sucio. ¿Ok? Para los que acaban de entrar o entraron hace poco, estamos aquí haciendo una revisión de la historia del desarrollo desde el punto de vista de la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos estamos en la Edad Media en este momento. Bueno, hay más puntos aquí, voy a saltar un poco. Estamos ahora en el siglo XII, en los años 1100 adelante. En ese tiempo, también los homosexuales fueron colocados en un grupo que se llaman los extraños, o los raros, en ese grupo cayeron varias personas, judíos,
herejes, los homosexuales, los magos. Ustedes ya ven, ¿no es cierto? Todos los que caen de fuera de la clasificación normal, entonces ahora son los extraños y homosexuales también en ese grupo caen. Ok. Dentro de eso, los homosexuales y los magos eran los peores dentro de ese grupo de los extraños. Voy a mencionar aquí una señora que vivía en ese tiempo. Tal vez lo han escuchado. Hildegarda de Bingen. O como sería en alemán, Hildegard von Bingen. Ella es importante y fue Benedicto que la clasificó como profesora de la iglesia o maestra de la iglesia. Post-mortem, obviamente. Benedicto el 16. Hildegard von Bingen, ella es importante para la iglesia. Ella es una santa, ya, para la iglesia. Es una compositora, una escritora, una filósofa, una científica, naturista, médica también, polímata, abadesa, mística, líder monacal y una profetisa. Vivía en Alemania. Ya, una mujer mucha importancia, una profetisa en la iglesia católica. Y ella escribe un libro y dice la homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios. Concuerda con lo que antes hemos escuchado, otros han dicho, ¿no es cierto? Es la suprema ofensa contra Dios. O sea, ¿qué peor puedes hacer? Asesinarnos tan grave. Homosexualidad es peor. Ok. Ya, otro texto. Eso es del siglo, estamos hablando de los 1200. En ese tiempo cae el concilio importante de Letrán. ¿No es cierto? Que proporciona el Estado Vaticano al Estado. Si recuerdo correcto. Entonces, en ese siglo tenemos, la iglesia se articula de la siguiente manera. Voy a compartir otra vez el texto. Las autoridades seculares, escribe la iglesia, las autoridades seculares, es el segundo texto aquí que tengo, al igual que el clero, debían poder imponer penas a los sodomitas. Ya hemos visto que los homosexuales están dentro de ese grupo, por haber mantenido relaciones sexuales. Y a finales de ese periodo, los sodomitas eran ahora considerados demonios, además de pecadores. ¿Ya? Creo que ustedes están viendo cómo la cosa va de mal en peor, ¿no es cierto? Tenemos esa calificación. Aquí es mal, es pecado, ¿no es cierto? Ahora tenemos después ya el peor pecado. Aquí peor que asesinar. Después el supremo pecado, suprema ofensa contra Dios. Y ahora son demonios. No, eso, ¿qué más puede pasar, no es cierto? ¿Qué más puede aparecer para clasificar a ese grupo de personas?
Tenemos, por supuesto, en ese tiempo ahora la Inquisición, especialmente en España, y se registran 500 homosexuales que son asesinados por esa razón en la Inquisición. Llegamos a la Edad Moderna. Edad Moderna. Que se comienza, la comienza con la Revolución Francesa, otros con la independencia de los Estados Unidos. Más o menos en ese tiempo empieza la Edad Moderna. Y vamos ahí a saltar un poco más rápido para llegar también a nuestros tiempos. Cambian rápidamente las cosas. Después de 1633, donde la Inquisición española tenía jurisdicción, dejó de considerarla como algo que requería ejecución e impuso penas menores a los casos que se presentaron. Ok, ya no es visto como tan grave. Rápidamente, entonces la consideración baja. Ya no es visto como tan grave, las penas no son tan fuertes ya. Pero en los concilio Vaticano I y en el II no se toca el tema. Ya no se cuestiona, pero tampoco no se cambia nada que se había dicho antes. Y la Iglesia mantiene una postura que clasifica a la homosexualidad como ellos lo llaman en latín, el crimen pésimo. Eso es una clasificación. El peor crimen o el crimen más asqueroso. ¿Ya? Pero ya no es esto, no es la suprema ofensa, ya no es equivalente a un demonio, ya no es lo mismo o peor que asesinar. ¿Ya? Y la iglesia tiene sus medidas, pero ya las medidas ya no son amputación o ya no son muerte. Voy a hacer un salto más grande todavía y llegamos a nuestro tiempo. Juan Pablo II. Ustedes saben que era un... Adelante. Marco, ¿te puedo hacer una consulta? Claro. El catecismo, que es una de las cosas que ataca tanto al grupo gay, ¿en qué año surgió? El catecismo es algo que es un texto elaborado de la iglesia, ¿no es cierto? No es un texto Sí. que lo toman de ahí y es de ahí. Entonces, el catecismo continuamente se elabora, se cambia, se modifica. No recuerdo bien si era, por lo menos era en el tiempo de la Reforma, pero puede haber sido antes ya que surge el catequismo. Y vamos a echarle una mirada también lo que dice el catequismo sobre la homosexualidad, porque tiene 3 puntos que claramente hablan sobre él. Gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, no he mirado específicamente la historia del catequismo y cuándo el tema de la homosexualidad aparece en el catequismo, pero sí lo vamos a mirar y eso es lo que es válido hoy en día también. Simplemente Juan Pablo II, como un ejemplo, él escribe un libro, su último libro, ¿ya? Memoria e identidad. Claro, él es conservador, ustedes saben eso, en 2005. Y escribió él en ese libro, es legítimo y necesario preguntarse si esto, no, voy a empezar un poco antes. Él se refirió a las presiones sobre el Parlamento Europeo para que permitiera el matrimonio homosexual. ¿Ya? En referencia al matrimonio homosexual, entonces él comenta en ese libro
es legítimo y necesario preguntarse si esto no forma parte de una nueva ideología del mal, tal vez más insidiosa y oculta, que intenta oponer los derechos humanos a la familia y al hombre. Entonces, él dice que esos planes de la Comunidad Europea, Parlamento Europeo, es una nueva ideología del mal. Y es insidioso y oculto. Suena para mí así como él está hablando de una teoría conspirativa aquí. ¿Cómo ustedes entienden eso? ¿Cuál es la pregunta, perdón? A mí me Sí, suena, parece que sí. me Parece que suena, sí, porque, ¿ya? Dale, dale. porque en lugar de pensarlo a nivel personal, lo engloba en un movimiento generado y creado con ese motivo. Sí, perfectamente cabe como teoría de conspiración, sí. Mi pregunta era si eso no suena así como una teoría de conspiración contra la Comunidad Europea, esa mala organización, ese conjunto que conspira, porque habla de algo oculto, ¿no es cierto? Que ellos hacen ahí una nueva ideología del mal. ¿Qué es eso, no es cierto? Y quería ver cómo ven ustedes ese aspecto o esa expresión de Juan Pablo II. Ok. En 2013, Benedicto deja de ser, renuncia, ¿no? ¿No es cierto?, del papado. Y hay teorías que hay una lobby gay en el Vaticano. Y que esa lobby gay ha hecho presión y formaron parte de esa cuestión. Creo que eso no se ha todavía podido demostrar bien o probar bien si esa teoría es verídica, pero no solamente aparece esa cuestión, sino también ustedes recuerdan que durante su papado empezaron a surgir muchos casos de crímenes contra menores dentro de la iglesia. Y una cosa que empiezan a hacer los conservadores en la iglesia, ellos dicen, el abuso de menores en la iglesia es un problema. ¿Quién es el problema? Es un problema homosexual. Y suena tan lógico, ¿no es cierto? Los homosexuales que quieren tener relaciones con niños, con chicos, con varones, jóvenes. Pero vamos a ver después que hay un movimiento en la Iglesia Católica mismo que dice que no tiene nada que ver. Eso son cosas diferentes. Puede haber homosexuales que han cometido ese delito, pero eso no es un delito homosexual de por sí. No es que los homosexuales de por sí tienen la tendencia de transgredir la ley y abusar a los menores. Pero los conservadores en la iglesia empiezan a empujar esa idea, ¿no es cierto? Esa idea de que son los homosexuales los que están detrás, es todo un asunto gay, eso de que acontece ahí, ese abuso de los menores. Ya estamos llegando al final. Con el tiempo vamos a saltar a Francisco. Y Francisco, como ustedes saben, cambia la cosa bastante. Francisco empieza a decir cosas que nadie dijo antes. Aquí vamos a leer un poco. Estamos en 2013, en el mismo año que él empezó. Él estaba volviendo de Brasil y en el avión dice lo siguiente.
Lo primero dice eso. La clave es que la iglesia acoja, no excluya y muestre misericordia, no condena. Hablando de los homosexuales. Entonces, cuando él empieza a hablar, eso es la postura en realidad oficial de la iglesia. La iglesia no está, eso también podemos ver en el catequismo, no está en contra de los gays, empezó a aceptar esa realidad. Dice, hay que tener misericordia, respeto y todo eso, hay que abrazarlo, pero él habla de eso abiertamente. Es un papa ahora que habla esas cosas, que ya están escritas, pero esas personas homosexuales que no conocen otra cosa que una historia de opresión, de castigo, ¿no es cierto?, de culpa dentro de la iglesia, ahora escuchan un papa que dice cosas que son como miel para sus orejas, ¿no? Son agradables. Ok, pero de hecho, como se ven, él no ha dicho nada revolucionario en realidad, solamente el hecho de que dice esas cosas ya es revolucionario. En julio del mismo año, ahora cuando está en el avión de vuelta de Brasil, le dice, si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? El problema no es tener esa orientación, debemos ser humanos. Ok. Aquí el comentario de ese diario de Advocate dice, varios grupos LGBT acogieron con satisfacción los comentarios, señalando que era la primera vez que un papa utilizaba la palabra gay en público y que también había aceptado la existencia de personas homosexuales como parte reconocible de la comunidad de la Iglesia Católica. La actitud del papa hacia la homosexualidad le valió un lugar en la portada de la revista Noticia Gay estadounidense. No, disculpa, esa es la revista The Advocate. Ahí aparece él, pero creo que eso fue un comentario del New York Times. Ok, entonces, interesante. 2013, ese papa llega y empieza a tocar el tema y empieza a abrir los brazos. Lo que la iglesia, como ya dije, en teoría ya hizo, pero en la práctica no se escuchaba a ningún papa tomar esa postura tan positiva hacia los gays. Y abrazarlos, también hablando de ellos como gays, ¿no? Se sentían más aceptados. También diciendo esto, ¿no? El problema no es tener la orientación. Y wow, eso es lo que ellos, es pues la realidad. Ellos nacen así. Entonces, ¿por qué sería yo un problema? Pero antes se ha visto diferente la cosa. Se vio como demonios, ¿no es cierto? 2016, Francisco otra vez. Cuando una persona que es gay llegue ante Jesús, Jesús ciertamente no le diría, vete, porque eres homosexual. Ok. Continúa su discurso 2016, ¿no es cierto? Su discurso positivo, reconciliante a esa comunidad. 2018, el pontífice dejó claro que los homosexuales siempre habían estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Wow, entonces esto sí, ¿no es cierto? Nosotros hemos dicho eso, ¿no es cierto? Hemos escuchado el test decir eso. Es algo que siempre ha habido. Es algo natural. No es algo, no es un problema, no es una enfermedad, no es una distorsión, no es un pecado nacer. Es algo que ha estado a lo largo de la humanidad y que era esencial que los padres recordaran que los hijos homosexuales seguían formando parte de las familias y que era importante que se comprometieran positivamente. En una declaración de prensa adjunta dejó claro que la homosexualidad no debe ser vista por los católicos como una enfermedad. Entonces, veo yo esa postura aquí, esa postura revolucionaria, porque lo que antes se veía, y yo no he citado un texto que se usaba, tal vez podemos ver eso aquí. Esto es un texto que la iglesia usaba antes, es un texto de 1962, donde se clasifica, que hemos dicho brevemente, ¿no? La homosexualidad como un crimen pésimo, un crimen. Y un crimen es algo que alguien comete voluntariamente, conscientemente. Y ahora Francisco dice, no, es
¿no es cierto? No, no es, como lo dice, no es un pecado, no es una enfermedad, ¿ya? No es una enfermedad, es algo que la persona es simplemente. Ok. 37.37 de ese texto se equipara al crimen pésimo en cuanto a los efectos penales, cualquier acto obsceno externo, gravemente pecaminoso, perpetrado o intentado por un clérigo de cualquier manera, con niños preadolescentes de cualquier sexo o con animales brutos. Ajá. Bueno, entonces tenemos aquí este papa y él dice esas cosas. Ahora, a pesar de todo esto, pasó algo recientemente. Estamos hablando de nuestro año, 2021. Y a ver si puedo copiar aquí rápidamente el texto. Sí. Eso fue en junio del año presente. Voy a copiar algunos textos más. Primero, 2018. El Papa dice sus cosas, pero vean lo que acontece. El padre Paul Kalchik en Avondale, Chicago, quemó la bandera del arco iris, que describió como propaganda, después de una oración de exorcismo. ¡Wow! Él hizo una oración de exorcismo porque en su iglesia había una bandera arcoíris. Y esa bandera se había colocado en la iglesia simplemente para dar la bienvenida a personas de la comunidad homosexual. ¿Ok? Entonces, y eso era de acuerdo con lo que la iglesia dijo, que hay que abrazar a las personas, que hay que aceptarlas, que hay que mostrar amor, que son parte de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero ese padre, entonces, en Chicago, él vaya y quema esa bandera y hace una oración de exorcismo. Ya ustedes entienden lo que quiere decir esto. Entonces tenemos el Papa por un lado, pero tenemos eso en la realidad de la iglesia también al mismo tiempo. Y ahora en junio del año presente, leemos esto. New York Times dice: el martes el Vaticano confirmó que había intentado influir en los asuntos del Estado italiano, expresando su grave preocupación por la legislación que se encuentra actualmente en el Parlamento y que aumenta la protección de las personas LGBTQ. Ahora, ¿por qué? Por un lado, parece que el Vaticano está así está empezando a abrazar a los homosexuales y ahora salió a la luz que el Vaticano empezó a pues maniobrar, ¿no es cierto? Y tratar de influir al Estado italiano. Días después, continúa el texto, el segundo al mando del Vaticano insistió que la Iglesia no tenía nada en contra de los derechos de los homosexuales, sino que se estaba protegiendo para no dejar las creencias fundamentales de la Iglesia expuesta a acusaciones penales de discriminación. Ok, entonces esa actitud de la Iglesia y del papado de Francisco, de hecho, deja a las personas inciertas dónde están, dónde estamos en la iglesia. Estamos entonces empezando a abrazar, a aceptar realmente, a verlos como iguales a los homosexuales, o estamos solamente hablando bonito y en realidad haciendo otra cosa. Entonces, como creo que pues, no, lo que podemos decir aquí, ¿no es cierto? Vamos a combatir otra vez la otra pantalla. La iglesia, que es la línea de la falsificación, ¿no es cierto? Obviamente responde al tema.
Y ahora en ese tiempo rápido, yo no he mencionado que en 1969, el año de Stonewall, en los Estados Unidos se forma un grupo que se llama Dignidad USA. Es el primer grupo pro derechos gay católicos, formado por un padre y psicólogo de la Iglesia Católica. Entonces, tenemos en la Iglesia una conciencia, un movimiento pro-gay, ¿no? Quiere apoyar a esas personas, quiere estar realmente para ellos, pero quiere aliviar su peso de conciencia. Tenemos otros grupos que se forman, tenemos grupos en Australia que se forman, son importantes grupos. Rainbow Sash, por ejemplo, es otro grupo. Es como así, el pedazo de tela o el manto así de arcoíris, ¿no? Ellos usaron un pedazo de tela que colocaron sobre su hombro como símbolo. Bueno, esos movimientos acontecen en la iglesia y son paralelos, obviamente, a los acontecimientos en la externos, por así decir, ¿no? Pero ahora tenemos Francisco y él... Perdón, Marco, perdón, antes de que avances. Ese movimiento Dignity Sí. era dentro de la Iglesia Católica Uh-huh. o de nuestra Era, Iglesia. sí, era una iniciativa de un padre en los Estados Unidos y él forma ese ministerio, pero él es padre, pero Un ese padre cura, ministerio... Uh-huh. un padre cura, no un Sí, 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 padre... eso, exactamente, padre cura, ya, cura, correcto. Ya está. Sacerdote creo que era, sacerdote. Sí, 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 Y sí, exacto. pero hasta que yo entiendo, había una asamblea en la iglesia y había otros que estaban a favor, otros curas, y se apoya esa idea de apoyar a esa comunidad, de crear ese grupo, pero después tiene mucha resistencia de la misma iglesia. Ok. Entonces tenemos el desarrollo en la iglesia, en la línea de la falsificación, y tenemos entonces esa conciencia con el nuevo papa. El tema de los homosexuales es un tema difícil, problemático para Benedicto. Básicamente, posiblemente forma parte de del fin de su tiempo como papa. Y tenemos un nuevo papa que abraza, es positivo, reconoce el problema, quiere hablar por ellos, pero parece que no hace nada en realidad. No se ve realmente frutos efectivos. Es un movimiento que falla, ¿no es cierto? Bueno, no falla, es falso, ¿no? No provee realmente una solución para ese grupo de personas. Y la razón de por qué esto es así, ¿ya? La razón por qué la iglesia no cambia en eso realmente, no puede cambiar, porque tienen una constitución, o como ellos lo llaman, tienen el catequismo. El catequismo, y vamos a terminar, mirar esos 3 párrafos del catequismo. El catequismo es la ley en cuanto a la fe de la iglesia y lo que ahí se dice, pues, ¿qué se puede hacer? Es la norma. Dice, esos son 3 párrafos que hablan sobre el tema de la homosexualidad. El párrafo o el capítulo 2357. Ustedes ven que tiene bastante párrafos. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres y mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves,
La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Entonces, eso siempre la iglesia lo va a repetir y repetir y repetir. Intrínsecamente desordenados. Entonces, está mal, podemos decir simplemente, ¿no? Es algo que es simplemente malo. De por sí es malo. El hecho o la realidad homosexual es algo que es malo. Lo va a explicar un poco más después. Eso se basa en un texto importante también, que es la congregación, sacado de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿No? Ustedes saben, esto es la Inquisición, o antes se llamaba la Inquisición, hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, y ellos escribieron un texto que se llama Declaraciones Personas Humana, párrafo 8. De ahí se sacan ese texto y lo incluyen en el catequismo. Ok, continuamos. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Ok, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué va a hacer la iglesia? Me pareció importante ahora. ¿Qué va a hacer la iglesia con la evidencia científica? Con la genética. ¿Qué va a decir? Porque dice que, bueno, dice cosas así fuertes que creo que si tú preguntas homosexuales, ellos simplemente van a decir que ellos no saben de qué están hablando, ¿no es cierto? Dice que no hay una verdadera complementariedad afectiva y sexual. Y por supuesto ellos tienen que decir esto, porque ellos tienen una hermenéutica que se basa en los textos de la Biblia y lo aplican de esa manera hermenéutica que son textos válidos para nosotros hoy en día. ¿Ya? Mi pregunta, como buen adventista del séptimo día, ¿en qué su postura antes era diferente de esta? ¿O era diferente la postura Antes, antes? casi en nada. No, ¿no es cierto? La iglesia adventista, la misma postura básicamente. ¿Por qué? Y es lógico, porque simplemente se apoya en la Sagrada Escritura, lo dice tal cual, entonces no hay mucho que hablar ahí. Ok, continúa. 2 puntos más. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Esas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Así en nuestras palabras. ¿Qué es lo que ellos piden de la persona homosexual? Ellos dicen que tienen tendencias Celibato. homosexuales Que, profundamente que tienen arraigadas. Disculpa. les exigen el celibato igual que a los curas. Eso no dice aquí. ¿Es cierto esto? Que se deduce, Sí, o sea, ok. Eso es cierto. Y en el otro texto que arriba menciona personas humanas, ellos son más específicos a esto. Eso es cierto. ¿Solange, tú quieres decir algo? ¿O escuché mal? No, exactamente lo que acaba de decir Graciela, es que ellos les piden en pocas palabras el celibato. Sí, les piden el celibato. Pero cuando dicen aquí al final, ellos deben unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar por ser homosexuales. Entonces la iglesia, ahora aquí en el catecismo, empieza a reconocer que hay personas que simplemente son así. ¿Ya? Eso es lo que aquí se refieren cuando dicen profundamente arraigado.
No se puede cambiar así nomás. Simplemente no. Son así. ¿Qué vas a hacer? No es porque tienen interés o ganas o quieren probar algo. No, ellos reconocen esto ahora. Pero ¿qué deben hacer esas personas? ¿Qué quiere decir esto? Para, básicamente, Sacrificarse. Sacrificarse para cumplir con lo que se les pide. Aquí, mira, si lees bien, ellos deben unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. No dice que ellos mismos tienen que sacrificarse, sino está el sacrificio de Jesús y ellos colocan sobre el sacrificio de la cruz ¿qué? Básicamente su homosexualidad, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la idea es, ellos pueden entregar su homosexualidad al Señor para que Él los cure, los libere. Una vez más la pregunta, ¿en qué varía eso de la postura adventista del séptimo día? hay variación. ¿Mm? No hay No variación. hay variación. Sí. Por lo que yo entiendo y sé, es así también la idea de la iglesia adventista. Es como que alguien que es adicto o alguien que adicto al cigarrillo, ¿no es cierto?, al tabaco, tienes que entregarte a Jesús, Él te puede liberar, Él te va a liberar de esto. Así yo crecí, eso era mi idea también. Con Cristo se vence y pueden ser libres de la homosexualidad. ¿Ya? Último punto, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Ahí está, celibato. Eso dice el catequismo. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, la orientación y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Entonces, la solución entonces aquí, la cura para ellos es, bueno, ya no ser homosexuales en realidad, ¿no es cierto? Es mediante Cristo y mediante celibato. No pueden tener, en la Iglesia Católica tú puedes ser homosexual, pero no puedes tener relaciones algunas. No se acepta el matrimonio, no se acepta la adopción de niños, no se acepta la relación sexual, pero puede ser homosexual. Entonces ustedes ven, mientras que esto no se cambie, no hay papa que puede dirigir la iglesia a otro lado, ¿no? Y las esperanzas de la comunidad LGBTQ en la iglesia católica no van a llegar lejos, no van a haber solución porque está aquí en la ley de la iglesia. Bueno, hasta aquí nomás. Hay mucho más que decir porque también es muy interesante todo el movimiento pro LGBTQ en la iglesia católica, pero creo que hemos tenido una idea, una visión general de cómo fue eso desarrollándose, empeorando, llegando a un apogeo, a un punto como fueron vistos como sodomitas, y ese término significaba ciertas cosas, ¿no es cierto? Eran vistos como peor que asesinos, como demonios, como hacen la peor cosa contra Dios que el ser humano puede hacer, y después un poco sacando la gravedad de ese punto de vista, empezando a aceptar un poco la ciencia de a poco, llegando a conclusiones donde empezaron a sentirse un poco mejor dentro de la iglesia. Pero de repente algún clérigo por ahí en Estados Unidos empieza a quemar una bandera, ¿no es cierto? Y después la iglesia empieza a tratar de manipular al Estado italiano contra leyes, para no sacar esas leyes pro LGBTQ, etcétera, etcétera. Entonces la situación está realmente nada de bueno. Ese grupo. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?
Marco, sí, quería hacer un comentario. Yo veo como un paralelismo con el Estado de Estados Unidos, lo que sea. El presidente manda y todo, pero la Constitución es la que rige la gente, ¿no? Acá en este caso, por más que el Papa diga cosas, es la Constitución la que los está manteniendo en esa línea. La Constitución no, sería lo que tienen ellos, ¿cómo es? El catecismo. Gracias, exactamente. Yo también tenía esa idea. Yo dije, wow, es así como allá también, ¿no? Hay ciertas limitaciones y tú tienes que lidiar con eso y eso pone a la iglesia en sus límites, ¿no? Es exactamente así. ¿Solange tenía la mano arriba o eso era de antes? Sí. Perdón, yo tengo una duda. Yo tengo entendido como que el catecismo es, digamos, las instrucciones para enseñar la fe. Pero creo que lo que los rige, lo que dice Orlando de la Constitución, es la ley canónica. Creo que es otra cosa. ¿Mm? La ley canónica regula, es como regula organización de la iglesia. Así yo lo entiendo. Es todo cómo funciona la iglesia, los límites, las funciones, los castigos, qué hacer en qué caso. Pero es el catecismo, es algo así como la iglesia adventista, los 14, son 14, ¿no? Puntos de fe o algo así. Sí. La fe de Jesús. Ah, quizás Esas son las creencias de la iglesia. Eso es solamente las creencias. Lo que la iglesia cree. Esto es el catecismo. exacto. Pero por eso, pero me Marco, parece que no es como la Constitución. Claro, no es Así la que Constitución, es creo correcto. que dije un paralelismo, era. No, Como te un entendí. paralelismo, es la idea, sí. Pero creo que no tiene ese peso. Claro, Ok, pero es lo primero que te enseñan cuando entras a la iglesia, ¿eh? Yo cuando era niño, lo primero que te enseñan de niño son las leyes y esas cosas. No, por eso. Recién, Es lo que se enseña, pero no claro. es lo que rige. A eso me refería. Graciela, son las dos cosas. Porque uno es la organización de la iglesia que no es regida por el catequismo, pero el catequismo rige sobre lo que tú crees, sobre las creencias. Entonces, ambas cosas son importantes y yo entiendo lo que quiso decir Orlando, ¿no? Es simplemente dar una idea, una paralela, porque Estados Unidos obviamente no es eso separado, porque es un Estado. El Estado la Constitución mezcla un poco las dos cosas, digamos, ¿no? Pero en la iglesia, obviamente necesitamos algo que regula la organización, por un lado, y por otro lado tenemos lo que cree la iglesia. Nosotros, por ejemplo, como un movimiento, no tenemos ninguna regulación del movimiento escrita. ¿Ya? La organización que consiste en un anciano, que si alguien tiene un asunto que resolver, tiene que dirigirse a los representantes del área. Esos serían, digamos, es la organización que es totalmente necesaria, válida, importante, que hay que respetar, etcétera. Pero por otro lado tenemos los votos, ¿no es cierto? Que de forma muy abreviada dicen básicamente lo que creemos, algunos fundamentos de nuestra fe. Y algo así es ese asunto con el catequismo. Ok, teníamos la mano arriba de Matías también y de Solange. Primero Solange estaba con su mano arriba. Ok, no, yo solo aportando a lo que Graciela dice, está correcto la postura que usted dijo, es no solamente lo que ellos enseñan, sino también es lo que los rige en cierta manera. De hecho, si tú no tienes todos los
las doctrinas o algo dentro del catolicismo, ni siquiera te puedes casar si no has hecho catecismo, no has hecho bautismo y todos esos ritos que ellos tienen. Entonces, es algo que sí rige, digamos, y eso al final cuenta, digamos, si eres hetero o eres homosexual. Pero la idea era establecerlo desde el fundamento, o sea, desde abajo, desde el catecismo, que es el primer estudio que te dan. ¿Para qué? Para que sepas que si llegases a quererte casar después con una persona del mismo sexo, eso es obviamente que no. Si te casas o has dejado de hacer algún voto, en todos los estudios está este tema de la homosexualidad. Y solo como comentario extra, pero si nosotros quitáramos todo el aspecto teológico de este tema, no existe argumento tal contra el homosexualismo o otros temas, ese tema en especial, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo natural, como bien ya lo reconocieron ellos, pero que no pueden dar vuelta atrás por su doctrina simplemente. Ellos están defendiendo una doctrina, reconocen que la ciencia lo ha demostrado. El Papa mismo, Leo XVI, creo. No, Benedicto XVI, creo que era. Ok. Pero Antes, ¿no? Ajá. Él ya reconoció que esto era natural. O sea, hace mucho, mucho tiempo, antes de que siquiera nosotros podamos conciliar la idea del tema así con tanta profundidad. Ellos ya habían reconocido y saben que no pueden cambiarlo, pero no pueden levantarse contra su doctrina, que es lo único que tiene poder sobre las personas. Pero si nosotros le quitamos todo el aspecto teológico, vamos a darnos cuenta que no hay argumentos sólidos sobre esto. Y es absurdo. Solo eso. Gracias. Matías. Bueno, como todos han mencionado que teníamos una idea distorsionada de las relaciones por la orientación, pero hay un tema que todavía en mi cabeza es que la mayoría de personas siempre va a decir que el tema del coito es antinatural, ¿no? Y cómo se argumenta eso. O sea, bueno, no sé si eso se estudiará más profundo, creo, supongo. Sí, Matías, no sé si es más profundo, pero digamos, no es parte del tema, ¿no es cierto? Yo no tengo problema, podemos hablar de eso. Si quieren, quedamos los que tienen interés en la sala para hablar un poco de eso, o también lo dejamos para mañana en la tarde, todavía tenemos tiempo para hablar un poco. Porque sí, yo entiendo, hay ese argumento que es contra la naturaleza, y eso es un gran argumento de la iglesia, ¿no? No producen niños, es una postura de muerte, una filosofía de muerte, según ellos, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen, porque no hay procreación, el ser humano no va a sobrevivir con eso, no hay futuro, simplemente ahí termina. Es solamente están pensando en sí mismos, no están pensando en algo que crea algo. Entonces, esa postura, ¿qué se puede decir acerca de ello? Eso será interesante hablar de esto, pero es un gran tema y me gustaría hablar en otro momento. ¿Qué te parece, Matías? Correcto, gracias. Tal vez mañana en la tarde es un buen momento. ¿Ya? ¿Alguien más que quiere adicionar o preguntar algo sobre el tema aquí, de la postura de la iglesia frente a ese tema católica? Karina dice, escribe, el Papa dice una cosa y el catequismo otra. Yo no lo veo así, Karina. Lo que yo diría, el Papa, todo lo que el Papa dice no está en oposición al catequismo. Él habla un poco, tal vez lo que él dice va un poco a los bordes, porque él dice que no es una enfermedad, ¿ya? Pero el catequismo tampoco dice que es una enfermedad. Lo insinúa tal vez, lo deja ahí, ese espacio, para entenderlo, pero no es lo que dice el catequismo. Entonces, cuando él dice eso, no está en contra. Él simplemente ve que muchos católicos lo ven así y él dice, no es una enfermedad. Y es simplemente la ciencia que lo demuestra. ¿Qué vas a hacer?
¿ok? Y cuando dice que tenemos que abrir los brazos a los gays, el catequismo también dice eso, ¿no? Entonces, él no se atreve realmente a quebrar o levantarse contra el catequismo, pero el mero hecho de que él habla así, que destaca esos puntos, eso lo hace tan especial y revolucionario, entre comillas, dentro de la Iglesia Católica. Marco, ¿puedo decir una cosa? Claro. Me pareció interesante el estudio que se había hecho, el paralelismo que había con nosotros, porque ellos son una falsificación, ¿no? ¿Ver? De lo que tenemos que tener como carácter de Cristo. Pero tú marcaste una fecha bastante que el cura que se habían relacionado con los homosexuales y empezó a trabajar con ellos, en realidad está mucho más adelantado que nosotros realmente, porque recién ahora estamos dando cuenta de esto, ¿no? Como que ellos Sí, empezaron a tocar el tema antes que nosotros. Ahí en ese caso Satanás se apuró, me parece. bueno, estos movimientos nosotros entendemos que están antes de la Reforma, ¿no es cierto? La Reforma empieza en 1989 con el tiempo del fin. Eso es tiempo del fin. Pero sí, es interesante que dentro de la iglesia hay esto. Pero yo diría, en la iglesia adventista también también hubo. Nosotros aquí no estamos hablando del pueblo que inicia la Reforma, si me hago entender, ¿no es cierto? Sí. Pero tú no puedes comparar esto con el movimiento. El movimiento que empieza en 1989. ¿Cuándo empieza la línea de reforma en la Iglesia Católica? ¿Me recuerdan? No, no recuerdo. Con La el reforma, Juan la Pablo. reforma de Lutero, la No. reforma protestante, Ujú. Comienza en No, la 1989, ¿no? reforma en la Iglesia Católica. No, la última reforma. 1989 también. También, Sí. ¿no? Ahí empieza la reforma. Entonces, todo lo que pasa antes son movimientos antes Sí. de la reforma, ¿ya? Esos son cosas. Ah, Y la Iglesia Adventista responde también a esa situación. La Iglesia Adventista tal vez no, pero hay lo que se llama kinship, SDA. Iglesia Adventista Séptimo Día de los Gays o de los kinship. Ese movimiento, esa iglesia, ¿no? Eso también hay. A ver si lo encuentro. Eso fue también, pero fue temprano. Fue antes del tiempo del fin, hasta que yo recuerdo. Había esa lucha con la iglesia que no deben usar ese nombre, pero ellos son una organización, ellos ganaron la pelea legal en los Estados Unidos y bueno, ellos se formaron y es un movimiento adventista. A ver, aquí tengo una información. Ellos surgen de un encuentro en 1976. Y eso en la Iglesia Católica se organiza ese ministerio en 1969. Similar, ¿no es cierto? Y es una organización organizada en 1981. Pero eso es historia antes de la anterior. Claro. Bárbaro, muchísimas gracias. Pero es interesante esa fecha, ¿no? Obviamente porque concuerda en ese año con lo que pasa externamente. Entonces, ellos reflejan también los eventos externos, son paralelos a esos eventos también. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Una pregunta. En Europa
el tema del matrimonio homosexual está aprobado en algunas partes. Sí, 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 claro. Yo no sabría en qué país no. Em, Aunque todo pasó en nuestros tiempos, ¿no sé? Son todos movimientos de los años 90, recién 2000, em, pero Holanda creo que fue uno de los primeros, los países nórdicos especialmente, eh, Alemania también, tal vez hay un otro país, pero creo que todos los países ahora ya son. Creo que eso es parte también de la legislación de la Comunidad Europea. No sabría que no hay. O sea, mi pregunta es que eso se va a revertir. ¿Ah? ¿Sí O se sea, a va? donde voy es que eso se va a revertir. Posiblemente, hay una posibilidad. O sea, Disculpa, por el realmente tema no entendí la pregunta. ¿Puedes repetirlo? no, en que se va a cambiar eso, esas leyes. O sea, va a ser en contra ahora. O sea, más adelante, ¿no? Si vemos Ya, cómo mira, se va dando. es difícil, ¿no? Están tratando, yo creo que en países que están al borde, como Hungría, ¿no es cierto? O creo que también Polonia, donde se empeora la situación de personas de esa comunidad. Están, pero no pueden también tan fácilmente cambiar las cosas por formar parte de la comunidad europea. Um, Ciertamente Turquía, muy difícil, pero Turquía no está en la comunidad europea. Quiere entrar, pero no puede entrar. No sé muy bien qué va a pasar, si lo van a cambiar, etcétera. Me parece muy difícil. Tendrían que cambiar todos los gobiernos de los países, tenían que convertirse todos en gobiernos derechistas, conservadores. No veo eso acontecer. En algunos casos sí, pero no grandes países, Inglaterra, Gran Bretaña, digo, Alemania, Francia, mm, España, no parece que en esos países que básicamente lideran la comunidad con su potencia, peso político y peso económico, no veo que eso acontece.